Las leyes de probabilidad se utilizan cuando nosotros tenemos una probabilidad conocida previa, la cual utilizamos para encontrar otras probabilidades. Por ejemplo, cuando vimos el evento complemento, que podíamos calcular la probabilidad de un complemento conociendo la probabilidad de un evento A. Entonces, esto viene siendo una ley de probabilidad porque usamos una probabilidad conocida para encontrar otra probabilidad. Por ejemplo, si conocemos la probabilidad de que se cierre una venta con la primera visita de un cliente, si sabemos que eso es 30%, entonces el complemento sería la probabilidad de que no se cierre la venta con la primera visita del cliente. Entonces, si la probabilidad de que se cierre es un 30%, que no se cierre la venta sería entonces un 70%. A 1 le resto el 0.3 o simplemente visualizo el porcentaje que le hace falta. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de no elegir una carta de diamante de una baraja francesa? No elegir quiere decir que es el complemento de elegir. Entonces, si yo elijo una carta de diamante, tengo 13 opciones, que viene siendo un cuarto de la baraja, era un 25%. Entonces, el complemento viene siendo 1 menos el 0.25, que me da el 0.75 o el 75% de probabilidad. Cuando queremos calcular la probabilidad de dos eventos, recuerden que previamente habíamos mencionado que es necesario saber si nos están pidiendo una unión o una intersección. Pero eso era cuando nosotros conocíamos el espacio muestral o cuando teníamos las frecuencias de cada respuesta a la variable aleatoria. En este caso, si yo conozco probabilidades previas, para poder calcular la unión de dos eventos o la intersección de dos eventos, tengo que identificar otros aspectos que vienen siendo la relación que hay entre estos eventos. Según su ocurrencia, pueden ser eventos excluyentes y no excluyentes. Los eventos excluyentes son los que no pueden ocurrir al mismo tiempo, mientras que los eventos no excluyentes sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Si yo me fijo según su relación, los eventos pueden ser dependientes o independientes. Los eventos dependientes son en los que la probabilidad de que ocurra un evento influye en la probabilidad de que ocurra el otro. Y los independientes son en los que la probabilidad de que ocurra uno no influyen en la probabilidad de la ocurrencia del otro. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en los eventos excluyentes que habíamos dicho que no pueden ocurrir al mismo tiempo, pueden ser los siguientes: o es hombre o es mujer. Cumple una cosa o cumple la otra. Otro tipo de ejemplo de eventos excluyentes es que sea un estudiante de mercadotecnia o que sea de administración de empresas. No puedes estudiar ambas al mismo tiempo, al menos no en una misma institución. Como eventos no excluyentes, es decir, que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, tenemos por ejemplo los eventos de que hable inglés y que hable portugués. Estos dos eventos sí pueden ocurrir en un mismo evento, una persona puede hablar ambos idiomas. Y podemos tener los eventos de que estudie mercadotecnia y que esté en el tercer cuatrimestre. Esto también puede ocurrir. Ahora, según su relación, habíamos mencionado que pueden ser dependientes o independientes. Los dependientes es que hay influencia entre sí y los independientes es que no influyen entre sí. Como un ejemplo de eventos dependientes puede ser el evento de tomar alcohol y tener un accidente de auto. Si tú tomas alcohol, tu probabilidad de tener un accidente pues aumenta, cambia. A diferencia de que si no tomaras alcohol, pues podría decirse que la probabilidad del accidente es menor. Otro ejemplo puede ser no hacer calentamiento y sufrir una lesión al momento de hacer algún deporte. Si tú haces calentamiento, tu probabilidad de sufrir una lesión es menor a que no hagas calentamiento, entonces tu probabilidad de sufrir la lesión es mayor. Como eventos independientes, por ejemplo, tenemos la probabilidad de ser mujer y pasar estadística. En este caso influye más la dedicación, el tiempo, el compromiso, la actitud.
Entonces no depende tanto en el sexo. Otro ejemplo es ser menor de 25 años y ser un mal vendedor. No influye tanto su edad, sino que influye las habilidades de comunicación y expresión que tienen. Entonces, puede ser que haya una persona muy joven y sea muy buen vendedor, y también puede haber una persona grande que sea mal vendedor. Entonces, no depende de la edad. Entonces, cuando yo quiero calcular la probabilidad de dos eventos, puede ser que me pidan la probabilidad de una unión y de una intersección. Cuando me pidan la probabilidad de una intersección de dos eventos, es decir, que quiero que ocurran ambos, lo que debo de analizar es si son dependientes o independientes. Si son independientes, la probabilidad de la intersección se calcula como la multiplicación de esas dos probabilidades. Estas dos probabilidades no cambian si yo pongo otra probabilidad en lugar de alguna de estas dos. No influyen entre sí. Por lo tanto, siempre son la misma. En cambio, cuando yo tenga dos eventos dependientes, cuando hay una dependencia, normalmente siempre ocurre algo primero. Entonces, se multiplica la probabilidad de lo que ocurre primero por la probabilidad de que ocurra lo segundo, dado que ya ocurrió lo primero. Esta notación se lee de la siguiente manera. La probabilidad de B dado A quiere decir que esa probabilidad cambia porque ocurrió A. Si no hubiera ocurrido A, la probabilidad de B debería ser otra cosa. Por fórmula podemos ver que para la intersección multiplicamos dos probabilidades. Solo hay que tener cuidado que si los eventos son dependientes, esa probabilidad de B tiene que ser la que le corresponde cuando ya ocurrió A. Veamos el siguiente ejemplo. El 20% de los niños de Mérida padecen obesidad. Además, se sabe que un niño con obesidad tiene una probabilidad del 30% de padecer diabetes. Y si no padece de obesidad, tiene una probabilidad del 5% de padecer diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño de Mérida tenga obesidad y padezca diabetes? En este primer ejercicio, vean que nos están dando dos eventos. El evento A, que tenga obesidad, y el evento B, que padezca diabetes. Para abreviarlo, le ponemos las letras A y B. Como nos están pidiendo que se cumplan ambas cosas, eso lo puedo identificar por la I, quiere decir que me están pidiendo una intersección A intersección B, que tenga obesidad y padezca diabetes. En este caso, también podemos identificar que estos dos eventos son dependientes, porque la probabilidad de padecer diabetes cambia si tiene o no obesidad el niño. Entonces, por fórmula, aquí tengo que multiplicar la probabilidad de que padezca o tenga obesidad por la probabilidad de que tenga diabetes, dado que tiene obesidad. La probabilidad de que tenga obesidad me lo dan al principio del texto. El porcentaje de que un niño tenga obesidad lo podemos ver como una probabilidad, que sería el 0.2. Siempre lo usamos con decimales, no con porcentaje, si no nos va a quedar incorrecto. Y la probabilidad de que tenga diabetes, dado que tiene obesidad, también me lo da el texto. Por ejemplo, dice, un niño con obesidad tiene una probabilidad de 30% de padecer diabetes. La probabilidad de padecer diabetes, dado que tiene obesidad, viene siendo el 0.3. Cuando ustedes les den el porcentaje, lo dividen entre 100 para expresarlo como decimales. Entonces esto es lo que voy a multiplicar para encontrar la probabilidad que me están pidiendo. Esta probabilidad de la intersección de estos dos eventos prácticamente consiste en poner el 0.2 por el 0.3, que eso es un 0.06, o puedo interpretarlo como un 6% de probabilidad. En el ejercicio 2 me está preguntando cuál es la probabilidad de que un niño de Mérida no tenga obesidad y no padezca diabetes. Aquí podemos poner otras letras. C es que no tenga obesidad y D es que no tenga diabetes. Vean que aquí hay una I, significa que también me están pidiendo la intersección de estos dos eventos. Y también vean que son dependientes, porque el hecho de padecer diabetes o no depende si el niño tiene o no obesidad. Entonces, multiplico la probabilidad de que el niño no tenga obesidad
por la probabilidad de que el niño no tenga diabetes, dado que no tiene obesidad. Aquí pongo las letras para simplificar la expresión. A no tener obesidad le puse C y a no tener diabetes le puse D. Si calculamos las probabilidades individuales para sustituir luego en la fórmula, la probabilidad de no tener obesidad no me lo da el texto, pero lo puedo calcular como una probabilidad complemento. La probabilidad de sí tener obesidad habíamos dicho que era un 20% o un 0.2. Entonces su complemento, que es los que no tienen obesidad, sería entonces un 80%, por lo tanto sería un 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga diabetes dado que no tiene obesidad? En el texto no se menciona, pero dice lo siguiente. Si no padece obesidad, tiene una probabilidad del 5% de padecer diabetes. Pero en este caso, me están pidiendo la probabilidad de no padecer diabetes. Entonces, si no tiene obesidad, un 95% de los que no tienen obesidad tampoco padecen diabetes. Entonces aquí sería 0.95. La probabilidad de esta intersección entonces sería 0.8 por 0.95, que es un 0.76 o 76%. Puede ser un poco confuso si queremos usar esta fórmula, y una estrategia para resolver estos ejercicios es hacer un diagrama. En este caso, convendría hacer un diagrama de árbol. Entonces tengo dos opciones: tener obesidad y no tener obesidad. Si tiene obesidad, tiene también dos opciones: tener diabetes y no tener diabetes. Los que no tienen obesidad también pueden padecer o no diabetes, entonces tienen también dos opciones: tener diabetes y no tener diabetes. Tengo los 4 casos que pueden ocurrir en este contexto. El 20% de los niños padece obesidad, entonces tener obesidad es un 0.2, por lo tanto no tener obesidad es un 0.8. Ahora, si tiene obesidad, empiezo con la primera rama, tiene un 30% de padecer diabetes, es decir, es un 0.3 de padecer diabetes. Entonces no padecer diabetes sería un 0.7, hablando de los niños que tienen obesidad. Luego dice, y si no padece obesidad, tiene una probabilidad del 5% de padecer diabetes. En este caso, un 5% sería un 0.05, o sea, si yo divido 5 entre 100, me da 0.05. Entonces, la probabilidad de no padecer diabetes sería su complemento, que sería el 0.95. Ahora, cada ramificación representa una intersección de eventos. Son los 4 casos posibles de intersección. Cada ramificación representa una intersección. Aquí es más fácil visualizar qué vamos a multiplicar con qué. Para encontrar estas probabilidades, entonces multiplico el 0.2 por el 0.3, el 0.2 por el 0.7, aquí el 0.8 por el 0.05 y en este el 0.8 por el 0.95. Vean aquí que es mucho más fácil visualizar qué vamos a multiplicar con qué. Entonces, en el primer problema, cuando me dice que tenga obesidad y padezca diabetes, es la primera ramificación donde multiplicamos el 0.2 por el 0.3 y eso nos dio el 0.06 o el 6%, que es lo que obtuvimos aquí como respuesta. En el otro ejemplo, cuando dice que no tenga obesidad y no padezca diabetes, hace referencia a este último caso, que es el resultado de multiplicar 0.8 por el 0.95, que me da el 0.76 o el 76%, que es lo que habíamos obtenido usando la fórmula directa. Entonces, hacer el diagrama les puede ayudar a resolver este tipo de ejercicios. En el siguiente ejemplo tenemos una situación de eventos independientes. Por ejemplo, dice, en una tienda se sabe que la probabilidad de que un cliente pague con tarjeta de crédito es de 30%. ¿Cuál es la probabilidad de que de 3 clientes todos paguen con tarjeta de crédito? En este caso, por ejemplo, tenemos 3 situaciones. Y también podemos utilizar el diagrama de árbol. Vamos a analizar
el hecho de que cada cliente pague o no pague con tarjeta de crédito. Vean que en este caso tengo 8 posibles formas en las que puede ocurrir el evento de que asistan los 3 clientes. En este caso me está diciendo que la probabilidad de que paguen con la tarjeta de crédito es de 30%, pero la probabilidad de que un cliente u otro pague con tarjeta de crédito no depende si el primero pagó o no con tarjeta. Entonces son eventos independientes. Por lo tanto, al momento de asignar las probabilidades de uno a otro evento sigue siendo un 30%. Entonces, que pague con tarjeta viene siendo un 0.3 y que no pague con tarjeta es un 0.7. Y así le ponemos a todas las demás. Ya que tengo construido el diagrama de árbol, en este caso me están pidiendo que los 3 paguen con tarjeta de crédito. Entonces aquí, esta ramificación es la que indica que los 3 clientes pagaron con tarjeta de crédito. Me están pidiendo la intersección de 3 eventos, lo cual sería la multiplicación de cada uno de esos eventos, y vean que en este caso no cambia la probabilidad de uno con respecto al otro. Entonces simplemente sería multiplicar 0.3 por 0.3 por 0.3, que eso me daría 0.027 o un 2.7% de probabilidad. Es decir, solo el 30% de los clientes paga con tarjeta de crédito. Entonces, si yo analizo que los 3 paguen con tarjeta de crédito, es poco probable porque solo tiene un 2.7% de probabilidad que exactamente los 3 lo hagan. Si nos pidieran otro tipo de probabilidades, como por ejemplo que nos pidan que uno nada más pague con tarjeta de crédito, cuando nos piden la probabilidad de una unión de eventos, es cuando tenemos que analizar si los eventos son excluyentes y no excluyentes. Recuerden que la unión de eventos hace referencia a que ocurra alguno de los dos. Entonces, cuando los eventos son excluyentes, es decir, que no ocurren al mismo tiempo, basta con que calculen las probabilidades individuales y estas probabilidades se sumen. En cambio, cuando los eventos son no excluyentes, es decir, que sí pueden ocurrir al mismo tiempo, además de sumar las probabilidades individuales, tengo que restar la intersección de esos dos eventos. ¿Por qué lo tengo que restar? Porque recuerden que cuando hay una intersección de eventos, esa intersección pertenece tanto a A como a B. Y si yo los sumo de forma separada, esos elementos se repiten, por lo tanto lo estoy contando doblemente. Por eso lo tengo que restar una vez. Por ejemplo, en la siguiente situación, en la Universidad de la UNIT el 20% de los estudiantes estudia Derecho, el 5% estudia Educación Física y Deporte, el 15% estudia Administración de Empresas y el 10% estudia Mercadotecnia. Aquí no me da el 100% porque sabemos que hay otras carreras. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante estudie Administración de Empresas o Mercadotecnia? De que estudie Administración de Empresas o, esto es una unión, de que estudie Mercadotecnia. Como es una unión de eventos, tengo que analizar si son excluyentes o no excluyentes. En este caso son excluyentes porque los estudiantes solo pueden pertenecer a una carrera. Por lo tanto, simplemente sumo las probabilidades individuales de cada una. En este caso sería el punto 15, que es de que estudie Administración de Empresas, y el punto 10 de que estudie Mercadotecnia. Entonces esto sería un punto 25 o un 25% de probabilidad de que ese alumno estudie alguna de estas dos carreras. En el siguiente ejemplo dice, en un estudio de mercado se obtuvo que el 55% de los consumidores se basan en la marca del producto, el 30% se basa en las características del empaque y el 20% se basa de ambas cosas. Me pregunta cuál es la probabilidad de que el consumidor se base de la marca y del empaque para hacer su compra. En este caso, al tener una y, está haciendo referencia a una intersección. No tengo que calcularlo porque ya me lo da. El 20% se basa de ambas cosas. Es decir, el 20% se basa de la marca y se basa del empaque.
ya me da esa información. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el consumidor se base de la marca O del empaque para hacer su compra? Al decir O me está pidiendo una unión de eventos. En este caso tengo que analizar si son excluyentes o no excluyentes. En este caso los eventos son no excluyentes porque pueden ocurrir las dos cosas y vean que me está dando esa probabilidad de intersección. Entonces la probabilidad para calcular la unión de dos eventos por fórmula cuando son no excluyentes se calcula la suma de las probabilidades individuales menos la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. Estas dos probabilidades vean que me las da. La probabilidad de que se base de la marca es un 55%, es decir, 0.55. La probabilidad de que se base del empaque es un 30%, es decir, 0.3. Y a eso le tengo que restar la intersección, que es 0.2, es decir, 0.65 o 65%. Otra forma en la que podemos hacer este tipo de ejercicios donde nos dan dos probabilidades y además nos dan la intersección de esa probabilidad de esos eventos es haciendo un diagrama de Venn. Con un diagrama de Venn podemos hacer o representar esos dos eventos, que se base de la marca, que se base del empaque. Y aquí empiezo a poner las probabilidades desde la intersección. La intersección es un 20%, quiere decir que aquí en medio es un 20%. Todo lo que está en el círculo de la marca debe ser un 55%, por lo tanto aquí me queda un 35%, para que este 35 más 20 me dé el 55% en total. Y todo lo que está dentro del círculo del empaque o la E debe darme un 30%, por lo tanto aquí me falta un 10%, para que el 20 más el 10 me dé el 30%. Quiere decir que aquí afuera queda un 35%, porque en total es un 100%. Teniendo esto, entonces yo ya puedo calcular la probabilidad de la unión, de la intersección o de cualquier otro evento jugando con estos datos. La probabilidad de la unión en este caso viene siendo juntar toda la M con todos los de la E, es decir, los que se basan de la marca junto con los del empaque. En ese caso viene siendo entonces 35 más 20 más 10. Me da 65. Vean que coincide con lo que habíamos calculado con la fórmula.